Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo, familia y todos aquellos que nos ven a través de las aplicaciones? Hoy te queremos llevar a tu hogar un mensaje llamado comunicación en tiempos de crisis. Las 3 claves de éxito para que tu casa sea un hogar de comunicación. Todo el mundo hoy por hoy te está enviando mensajitos positivos, de buen ánimo, que te alientan a seguir en estos tiempos de crisis, donde te quieren implantar la paz, te quieren dar un mensaje de ánimo para que seas feliz. Pero cuando ese teléfono, esta computadora o este televisor se apagan, allí es donde está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿Respirás armonía en tu hogar? Si querés saber las 3 claves del éxito para tener un hogar de comunicación y la respuesta es sí, te animo a que escuches este pasaje bíblico. Bien, el versículo se encuentra en Efesios 4, 26, 27 y dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Es decir, ¿puedo pensar distinto? Sí. ¿Puedo opinar distinto? Sí. Pero lo que no tengo que hacer es pecar, es herir, es lastimar a la otra persona. ¿Sí? Entonces, habiendo leído esta perla bíblica, vamos a dar los 3 principios, las 3 claves para tener una comunicación en el hogar. ¿Sí? Primero, no critiques y no traigas los errores del pasado. Criticar es hablar negativamente hacia la otra persona. Por ejemplo, criticar, poquito. La comida está fea y mi mamá la haría muchísimo mejor. Me critica y encima me compara. Y yo seguramente voy a reaccionar y voy a traer los errores del pasado. Pero si vos nunca serviste para nada, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este ida y vuelta de crítica y errores del pasado no va a terminar bien. No critiques y no traigas los errores del pasado. Segunda clave, no generes violencia con tus palabras y con tu actuar. Hay un dicho que la verdad tiene mucho de cierto. Dice, la violencia genera violencia. Es decir, yo voy a gritar, él me va a gritar y yo le voy a gritar más fuerte y él me va a gritar más fuerte para que me calle, pero como no me voy a callar, voy a ejercer violencia con mi actuar. ¿Y a dónde vamos a terminar? Seguramente vamos a terminar lastimados, vamos a terminar heridos. Entonces, ¿quién detiene todo esto? ¿Quién detiene todo esto? Lo vamos a ver en la tercer clave. La tercera clave es tener la capacidad de freno a tiempo a través del perdón. Las peleas que se suscitan en un hogar y quizás tienen que ser para intercambiar opiniones y pensamientos. Estas discusiones, cuando no llegan a un punto de quiebre, allí es donde tenés que tener la sabiduría de querer no ganar, de querer ceder, de querer, aunque el otro tenga razón y no esté viendo el total de la película, vos tenés que aplicar el perdón. Porque el perdón es sanador, porque el perdón es restaurador y porque el perdón trae crecimiento a tu familia y a todo tu entorno. Imagínate por un momento que tus hijos participen de una pelea donde alguno de los dos cónyuges se dijo algo muy fuerte. Esa herida que causaste en tu hijo, en lo más sagrado que tenés, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué secuelas le podés dejar para su vida y para su futuro? Entonces, acá el único ganador es el perdón. Entonces, la tercera clave es, con el perdón, tratar de poner el freno a tiempo, sabiendo que el que gana es el que perdona.
Así es, entonces que podamos tener la capacidad de perdonar y le pidamos a Dios que Él nos dé la capacidad y que podamos ver las cosas de antemano para aplicar el perdón. Él es el único que nos puede ayudar. Te animo a que aplique estos 3 principios, ¿sí? Dios te bendiga.